a todos y bienvenidos a lo que va a ser otra pequeña pildorita de Momentum, ¿no? Una de Momentum, parece que se va a quedar el nombre, ¿no? Hoy estoy con Ciprés. ¿Cómo estás, Ciprés? ¿Cómo Muy estamos? Buenos bien, muy días. bien, Raúl. Buenos días, buenos días. Ya terminé el café. Estás muy bien, ¿eh? Yo creo, quizá todo esté muy bien, pero Europa la veo regular, ¿eh? Regular. Europa está solidaria, ¿qué más quieres? Está solidaria, está solidaria. Más Europa más solidaria que solidaria, nunca, ¿eh? Sí, sí, sí. más solidaria que nunca. Bueno, estos últimos días ha sido una locura lo que ha ocurrido desde... Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no, Ciprés? Que es Sí, que hace apenas 2 días, el 13 de septiembre, o 2 días y medio, sale el leak, de la filtración de lo que iba a ser el borrador que iba a tener la Unión Europea en el tema de cómo arreglar, solucionar o paliar el problema enorme que tenemos con el precio de la electricidad, bueno, y del gas, como consecuencia, o como causa. sí. Y pues eso, las dos medidas estrella era capar el precio de la electricidad a 180 euros megavatio hora y este titular, ¿no?, que tenemos en todos lados de el 33% de contribución solidaria Sí. por parte de las empresas de oil, gas y refinerías. Oh, y carbón también, que me sorprendió que estuviese el carbón porque creo que solo se saca carbón en Polonia. Suena mucho a ese impuesto que les puso Xi a las tecnológicas, ¿eh? Exactamente, el impuesto, sí, pero el Chi tuvo otro nombre más... me gustó más el nombre que puso el de Chi. Era como impuesto Sí, del bienestar o algo así. Era, no me el acuerdo. bienestar común, algo Pero sí, así. muy, muy parecido, muy Más parecido. bonito era así. Sí. Y bueno, pues salió el leak el día 13 y pues al día siguiente no tardó Bruselas en mandar el comunicado oficial de lo que van a hacer. Os voy a dejar yo recomiendo a todos que lo leáis. Os voy a dejar el enlace aquí en la descripción del vídeo. Pero aquí el bueno de Ciprés y yo vamos a comentar lo que son las partes más importantes del documento. Entonces, empecemos por el principio, Ciprés. ¿De quién es la culpa? Esto sale repetido, pues prácticamente sale, yo no sé cuántas veces saldrá, es para tomarse un chupito cada vez que se pronuncia el No, no, COVID o no, Putin no, en no. el... No lo hagas, no lo hagas. No, que es No, muy no lo hacemos. temprano. No, es muy temprano. Hasta chupitos. Luego, claro, lo primero que dice ahí en grande, que la culpa es de que el precio del gas empezó a subir después de la reapertura posterior a la, bueno, no sé si decir la superación del COVID o cómo llamarlo, pero bueno, cuando se pararon las restricciones empezó a subir el precio del gas y, bueno, pues llevamos ya casi un año, ¿no?, de precios del gas comparados con la normalidad muy elevados, por encima de 80 euros megavatio, cuando antiguamente los máximos eran 25, para que No, os hagáis la idea. no citan las políticas energéticas que ha No, no, aplicado no, Europa durante la eso última no, década, no. eso no, No, eso no. no aparece. Vale, La vale. culpa, la culpa es de Putin y del COVID. Vale. Siguiente problema, Ciprés. Electricidad en máximos históricos. Hemos visto la gráfica, Javier Blas la pone varias veces todas las semanas, superando la electricidad los 1.000 euros el Sí. megavatio. Estamos mal, porque para cómo se ha juntado que la nuclear de Francia no tira, que el mal tiempo también para la generación hidroeléctrica, así que pues se está juntando una tormenta de todo mal. Sí. Y para colmo nos dejan ahí soltada la bolita de que, pues bueno, nuestro principal socio comercial de gas era Rusia, que era más del 30%, ahora mismo es aproximadamente el 9%, ya se ha reducido mucho, pero no se descarta desde Europa que ese 9 se convierta en un 0 más pronto que tarde. Hombre, tan Así pronto que, como puede Europa, pero claro, falta saber cuándo será eso. así que pues eso, ellos esperan que los precios de la electricidad sigan altos debido a la guerra en Ucrania y a la reapertura post-COVID. Y bueno, su objetivo siempre parece, hombre, es un buen objetivo. Necesitan bajar sí o sí la demanda de electricidad, porque si no es que no van a salir las cuentas. Lo que pasa es que vamos a ver qué opinas tú de las medidas que van a tomar, pero bueno, el objetivo es hasta el marzo de 2023, o sea, es una medida, el tema de la electricidad es una medida, podemos decir, de corto plazo, que disminuir el consumo, su objetivo un 10%. Y
importante que en las horas de más consumo, que son las que se dispara el precio de la electricidad, que yo entiendo, eso no lo he mirado, pero yo creo que sea a la hora de comer, cuando hay el pic más alto del día, quieren disminuir un 5%. Claro, ese 5% en la hora más de más consumo del día es vital. Claro. Para bajar el precio. Y bueno, yo creo que si mentalizan bien a la población puede ser posible, pero veremos que va a ser complicado porque, claro, es que el sistema no está creado para que este tipo de cosas se puedan hacer, porque el gas al final se usa en la industria, se usa en los hogares para calentar y, bueno, salió una noticia, tampoco me quiero extender mucho en el tema, pero salió una noticia el otro día de un pueblecito de España que tiene toda la calefacción con gas y que están perdidos. O sea, si o cambian o compran otro sistema para calentarse de otra manera o a quemar gas. No tienen plan B. Es que esto no se lo Bueno, esperaba a nadie. esta es la situación que tiene todo el norte de Europa, creo. Claro, exactamente. O sea, aquí es un poquito, pero no hablamos de ciudades enteras que tienen ese sistema, así que el problema no tiene buena solución. A ver, yo creo que se pueden hacer cosas, ¿eh? O Sí. sea, Bueno, claro, cosas se pueden hacer. sí, Yo creo que va a bajar la demanda, básicamente porque yo noto cómo han metido el miedo en el cuerpo. Y no solo que hayan metido el miedo en el cuerpo, es que la factura de la electricidad se ha disparado ya. La gente eso le da miedo. Entonces, aquí, este es el objetivo está muy bien, pero el asunto es cómo lo van a hacer. Y estas son las medidas que proponen. Y a mí esto es lo que me da miedo, porque van a intervenir el mercado de la electricidad seteando, marcando un precio máximo de 180 euros megavatio a todas estas energías que, claro, esto yo os recomiendo, a los que me estéis escuchando, que entréis en el Discord, porque tenemos un canal para comentar cómo funciona el mercado de subastas. Bueno, al final aquí esto se subasta la electricidad, pero se paga todas al precio de la última. Es decir, que si el gas, si la generación por gas se va a 250 euros, pues todas cobran 250 euros. claro. Aunque la nuclear, el coste esté entre no me sé exactamente, estará entre los 25 y los 50 como mucho. Entonces lo que quieren es limitar estas, sacarlas de la subasta y limitarlas a 180 euros. Entonces, ¿cuál es el problema, Ciprés? Yo normalmente, cuando bajas el precio a la fuerza, es decir, cuando subvencionas, por ese lado, es complicado que baje la demanda, porque al final lo que se va a encontrar el consumidor final es que va a pagar menos precio en la factura de la luz ahora que antes. Entonces es complicado decirle, oye, tienes que ahorrar más, pero te vamos a subvencionar la electricidad. Es complicado. De hecho, Claro. esto ya lo ha hecho España estos últimos meses y el resultado ha sido todo lo contrario. Ha aumentado el consumo de No, gas. es que esto no va a ir así. La gente no funciona así. Si tú quieres tener un cierto control sobre el consumo, tienes que intervenir y tienes que hacerle ver a la gente que estamos en guerra. Es decir, dentro de, imagínate, ¿no? París, ¿no? Francia, el año 1939, pues la gente puede vivir de una cierta manera y al cabo de 2 años, pues la situación era totalmente distinta y la comida la traían con camiones, cambió todo. Entonces lo que tiene que entender la población es que estamos en guerra contra nuestro proveedor de energía y por tanto habrá que tomar medidas desagradables. Es decir, y no hay Claro, forma de escapar. Estamos es la típica frase que se dice siempre, que los precios altos, la única forma de curarlos es con precios altos durante un tiempo y ya se curan solos. Pero claro, claro, claro. aquí estamos interviniendo antes de que los precios altos Sí, lleguen, pero que va a ser en entonces, invierno claro, pero sobre todo. entonces no educas, ¿sabes? O sea, lo que tenemos que entender es que no podemos seguir viviendo con el nivel de consumo energético que teníamos antes de pelearnos con Rusia. Te guste o no guste, es así, ya está. Entonces ahora hay que adaptarse al cambio hasta que consigamos que de Qatar, de donde sea, pues nos traigan gas natural licuado, de Estados Unidos, traigan gas natural licuado y a partir de ahí pues veremos qué nos podemos permitir porque es más caro. Entonces no podremos Claro, es más producir caro. igual, pero bueno, hay que adaptarse. Y estas medidas para seguir Ojo, Ciprés, que 180, esto el CAP a 180 no es un precio barato, ¿eh? Es un precio, podemos decir, no, elevado. no, no, es caro, es caro, es caro. Elevado Es caro. respecto a la media normalizada, pero mucho más bajo del que yo creo que se vería en invierno si esto no se Claro, toca. es caro, pero es que la situación es muy grave, ¿sabes? La situación es muy grave.
Creo que están actuando mal, no transmitiendo la gravedad de la situación a la gente para que entiendan que no, que viene un invierno que vamos a tener que hacer. O sea, que compraos mantas, compraos jerseys, compraos pijamas de estos que son Todo que suma, abrigan. todo suma. Claro, claro. Sí, sí, pero es que hay que adaptarse a la nueva situación. Es Y así. habrá que ver, esto va a afectar a las compañías, lógicamente, que se dedican a generar electricidad, la Iberdrola de turno, Claro. pero por otro lado tienes el impuestazo pues es oil, gas, carbón y refinerías. Es interesante las refinerías porque es un sector que ha perdido mucho dinero históricamente y ahora está también ganando una pasta por el tema también de la guerra Del refino, sí. de Rusia, Bueno, sí. correcto. Que esto nos comentó el ejemplo Javier Blas en la entrevista que le hicimos el otro día, que también os recomiendo que la veáis. Ponía el Sí. ejemplo este de el paseo que da ahora el oil ruso, desde que sale de Rusia hasta que vuelve a Europa, porque vuelve. Claro, claro, Spoiler, claro. Es que vuelve. lo magnífico de hablar con Javier Blas es que te das cuenta de que lo de las sanciones, o sea, el día que anunciaron las sanciones contra el petróleo ruso, entra Figura y Glencore, Ya ves, ya la ves, gente sacados de ahí con champán. botellas de champán en el despacho, ¿sabes? En plan, el lobo de Wall Street, ¿sabes? O sea, que no he puesto la Entonces, noticia, pero salió que han ganado más en el primer semestre de 2022 que en todo 2021. 2021 fue un año histórico ¿ves? para los commodity traders. Así que ¿Ves? Claro. sorpresa, no, la verdad que no. Ya ojo, que a estas empresas no se le ponen más impuestos. Exacto, exacto. Pero no, además es que no puedes. O sea, imagínate Claro. que se enfadan o que deja. Es que las necesitas más que nunca. O sea, es que esto muy complejo. Pero muy importante, miraos el vídeo de Javier Blas, los Sí, que no sí. lo hayáis visto, porque entenderéis perfectamente lo absurdo de todo lo que se está pasando con el tema de las sanciones. Y bueno, Ciprés, también buen momento para recordar que nos podéis dar like, que nos ayuda mucho, y os podéis de Sí, suscribir. sí, sí, También por nos, favor. nos ayuda infinito. Sí, Y bueno, hablemos del impuestazo, ¿no? Que es el vamos. tema central de todas las medidas, es la más polémica. Que bueno, como siempre, la culpa de Rusia por convertir el gas natural en un arma de guerra. Y bueno, la medida, ellos dicen que van a coger la media de los beneficios de los 3 años anteriores y cualquier cosa que sea un 20% por encima, le van a meter unas taxas nuevas de mínimo el 33%. Esto, lo primero, tiene trampa, porque claro, ya parece que está lejísimo el Ciprés, pero en 2020 el oil se fue a precios negativos y el Mm, gas, bueno, en muchos sitios se dejó de extraer gas porque no era rentable. sí. Entonces, claro, si tú metes el año 2020, que fue de pérdidas masivas para todo el sector, pues estás haciendo trampilla ahí a solitario. Así que, pues, allí no fue nadie a salvar a las compañías cíclicas. Entonces, No, se las querían destruir, las querían prohibir. claro, Acuérdate de los ecologistas en la reunión de Shell diciéndoles que dejaran de hacer nuevos pozos. Es que es muy grave lo que ha pasado aquí, ¿eh? Es muy grave. claro, entonces es lo que te digo, Ciprés, el 20% la van a cumplir prácticamente, o sea, esa medida no es útil. O sea, la consecuencia de eso es que las taxas nuevas de mínimo, insisto, mínimo el 33%, se la van a llevar prácticamente todas. Se van a ahorrar muy poquito ese 33%, porque es que no, 2020 fue un desastre. Y bueno, insisto, aquí no hay detalles. Solo que este es el rate mínimo, que mínimo será un 33, pero no te dicen si se aplica antes de las taxas normales o después de las taxas normales, porque eso cambia mucho la imagen. Sería quedarse en un 60 y pico o en un 83, más o menos. Y claro, es que de un 60 y pico a un 83 hay mucha diferencia, pero no Pero lo pone, no lo pone. aquí no hay el descuento si lo inviertes, ¿verdad? No se sabe, no se sabe. Ahora entraremos en eso, porque esto, insisto, este documento de la Unión Europea es como una carta de mínimos. A partir de aquí, que Vale. cada Estado tiene la libertad de incluir más sectores, si quiere, o bueno, hacer algún rebate o tal, que es lo que esperamos que hagan. Es que eh, la esa- medida del UK es inteligente. Es claro, pero decir, piensa que UK no es Europa. claro, pero por eso se fueron de Europa realmente, para poder tomar estas medidas rápido, sin tener que andarse negociando con los demás. Pero si tú le quitas el dinero a Fenómeno y se lo das a un burócrata de Bruselas, la eficiencia para conseguir más gas para Europa es nula, o sea, es fatal.
En cambio, si a Pero es que Serica y OG les dices, oye, si reinviertes en extraer más gas, te perdono este impuesto, entonces sí que estás forzándoles a que metan más gas en el mercado, que es lo que te interesa. son medidas, si quieres, es que son medidas perimetralmente opuestas, porque en UK, sobre todo desde que ha cambiado el gobierno, ahora son muy pro energía. De hecho, van a repartir un montón de licencias nuevas para Claro. explotar lo máximo tanto el gas como el oil en el Mar del Norte, en la parte de UK. Pero en Holanda no tiene pinta de que tomen el mismo camino. No han querido reabrir los campos, pero claro, el tema de los terremotos que lo hemos comentado varias veces, yo no sé, ahí es más complicado. Pero bueno, no han querido aumentar la Sí, a producción, ver, están con sí. muchas dudas. Cuando hay Pero bueno, terremotos, la situación es más complicada. O sea, eso está claro. En Inglaterra, o sea, hay que pensar que los pozos petrolíferos del UK están en Escocia, están en zonas un poco habitadas del norte, del Mar del Norte, y no hay ese problema. O sea, igual hay terremotos, pero no le afectan a nadie también, ¿sabes? Holanda es un sitio súper poblado, con ciudades importantes, y a ver, y aquí te quiero hacer yo la pregunta, Ciprés, porque lógicamente tema de refino sí que está en más países. Tema de oil apenas se saca en Europa. mm, Prácticamente es todo en Holanda y no hay mucho. mm, Tema de gas, casi todo es Holanda. Y mm, tema de carbón, la mayor parte es Polonia. Entonces tenemos dos sí, países que son Holanda y Polonia que de son los toda que la Unión mandan. Europea. Claro, de toda la Unión Europea. Han tenido que aceptar esta medida, pero no sabemos si ellos pondrán algo para que no se deje invertir en carbón y gas, porque, joder, es que Holanda está ganando una pasta con el gas, Claro, porque tiene un 40% de todo el gas que se saca y el carbón ha salvado a Polonia de que no se le dispare una locura a los precios de la electricidad. sí. Y aún les falta, por eso, pero sí, sí. Es que, a ver, el problema de esta medida, Raúl, ¿sabes cuál es? Mira, primero vas a sacarle dinero a las empresas que podían invertirlo en producir más gas y más carbón y más petróleo, se lo vas a quitar y se irá a despachos de Bruselas. Pero lo peor no es eso, lo peor es que sus competidoras extranjeras no van a tener esa pérdida de dinero y podrán invertir en sitios quitándoles la concesión. O sea, es decir, hará una acción en Angola y habrá empresas holandesas que por culpa de este impuesto, pues igual no se pueden permitir eh, eh, comprar esa concesión y esa concesión acaba en manos de empresas chinas y el gas se va para China. Entonces, Es complicado, o es el petróleo, complicado. es Y no he complicado. entrado en lo que es Es la mala medida para idea. mí más polémica, Ciprés, que aparentemente quieren hacer las medidas retroactivas, es decir, que afecte a todo el año fiscal de 2022, aunque se haya o se termine aprobando a finales de septiembre o principios de octubre. Y Sí. no solo eso, sino que quieren tomar medidas ya previamente porque saben que les van a demandar, porque no es muy legal meter medidas retroactivas, y ya están preparados. En el propio documento saben las medidas que van a tomar para evitar Legales. demandas. Sí, 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 exactamente. Ya, ya. No las van a evitar las demás. Las Ya, demandas les ya. van a caer. Que esa es otra, ¿eh? O sea, primero, inseguridad jurídica hacia Europa, Bueno, que ahí quería ir yo, Ciprés. ¿Europa ahora qué es? ¿Tier uno, Tier 2, Tier 3, Tier 4? en mi opinión, Sí, sí. Ya, bueno, está claro teniendo que en estamos peor que hace unos meses en Teniendo en Europa. cuenta la situación en la que se va a meter el continente y el populismo de sus líderes, pues yo le pondría en el peor, o sea, para mí es mucho mejor Angola o el Congo a día de hoy para El invertir en Congo. materias primas que Holanda y Alemania, sin duda, Hay que porque ver, claro, hay que ver porque en el caso de Holanda, que es lo que más nos atañe, ¿no? Por el tema de quistos, el día 20 se sabrán las medidas que toma Holanda, que insisto, tienen que coger lo mínimo que pide la Unión Europea y luego a partir de ahí ellos cocinarlas a su gusto. Que puede ser que copien UK, pues es posible, ya veremos, porque tenemos un clavo ardiendo al que agarrarnos porque hay un impuesto especial. O sea, ahora mismo se paga entre un 45 y un 50% de taxes en Holanda, en la sí, extracción de oil and gas. Pero de ese 45-50 hay una parte que ya es unas taxes premium, esas podrían bajarlas. Si tienen que subir el 33% el otro. Yo lo veo, lo veo un poco agarrarse un clavo ardiendo, pero bueno, insisto, solo hay que esperar Raúl, 4 días. Dime. el tema de las tasas es que
a nivel de beneficiar a Europa es lo de menos. Lo que quiere, lo que necesita Europa es que las empresas inviertan lo máximo posible. Bueno, Por eso es lo que eso, necesita, pero claro, quiere Europa que se invierta, hay que ver lo que dice Holanda, porque esto no sí, tiene sentido si lo que buscas es que sigan invirtiendo en extracción de gas, que al final la extracción de gas lo que te da es unidad energética. sí, sí, sí. Y al Y, final tú y piensas que el dinero que saquen del 33%, insisto, mínimo 33% más de taxes, va a ir a subvencionar o sea, va a ir a subvencionar la electricidad. O sea, al final es uf. como, es complicado, es un ciclo un poco No, tóxico. y además, eso, el último punto, fíjate que le aplican la tasa a las empresas europeas que son una parte muy pequeña de la energía que consume Europa, pero la parte grande del coste viene de empresas que son de Arabia Saudí, que o sea, es Aramco, es Claro, o sea, Gazprom, al no le puedes suministrador tasar. americano, a Noruega o bueno, Azerbaiyán el gas que no viene de África, esa gente le vas a pagar lo que marca el contrato, que es el No vas spot a del poder, TTF. Claro, eso no vas claro, a poder limitarlo. y asfixias a tus IOG, a tus quistos, a tus empresas, es que no tiene ningún sentido, es un error muy grave, pero bueno. Y bueno, último punto de este tema es que la medida esta es un año y en principio solo es un año, pero Sí, ya, bueno, como el el año IVA. que viene verán lo que hacen. Yo supongo que, yo supongo que si el gas sigue disparado, no me extrañaría que lo ampliasen otro año más. Así que, pues bueno, la electricidad hasta marzo del 23 y el impuestazo solidario obligatorio se revisará en octubre de 2023. Y pues esto te digo, esto será la nueva normalidad, Ciprés, o será duración limitada, porque al final ya estamos viendo lo que está pasando. Nacionalizaciones, también, noticia de hoy, Javier Blas en Bloomberg, Es Alemania en que, busca de nacionalizar las tres empresas más grandes del tema del gas natural. Lo gracioso es que una de ellas era la anterior Gazprom alemana, que ya sí, se la robaron a Gazprom. Y pues bueno. no sé, es que, claro, sinceramente, esta gente da la sensación de ir dando palos de ciego y la Y van a... es que, claro, para arreglar una situación tienes que hacer alguna cosa bien de vez en cuando, ¿sabes? Y aquí no paramos de acumular error tras el error tras problema, error. tío, es el cortoplacismo en las medidas, porque fíjate que Claro, esto es como, yo qué sé, si te haces una herida muy grande y te ponen un poquito de agua oxigenada y una tirita, pues bueno, con eso podrás tirar un poquillo. Pero claro, en 6 meses esto puede estar igual o peor. claro. Así que, Y ahora ellos van a nacionalizar eso, pero eso va a suponer que en un momento de subida de tipos, en un momento de pérdida de valor del euro, eh, esta gente se va a poner a imprimir aún muchísimos más euros, claro, esto, dañando el euro al carrer. claro, dañando aún más la credibilidad de la divisa. O sea, están reventando todo lo que hacía de Europa un sitio donde podías tener empresas a per 20, ¿sabes? Lo están reventando todo. Entonces, no sé, muy mal, ¿eh? Muy preocupante. Tendremos que seguir al día con esto, Raúl, que Y está ya encima, está. ¿eh? Y dije poco más, claro, seguiremos al día. Pintan bastos, pero bueno, Sí. insisto, siguiente parada del tren energético europeo, el día 20 con las medidas de Holanda. Seguimos informando. Ponernos lo que opináis vosotros en Sí, comentarios, porque al final esto... Aquí faltan muchos episodios aún por ver. sí, sí, sí. Vamos a tener un mes de septiembre y octubre de lo más interesante, ¿eh? Y pues ya está, aquí nos despedimos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. 23 minutitos de Chao, vídeo. chao familia.